Decimos ser una iglesia centrada en el Evangelio, ¿cierto? Eso es parte de lo que nos atrae a una iglesia sana, cuando entendemos qué significa el Evangelio y qué significa que una iglesia es centrada en el Evangelio. Lo que también significa entonces que si somos parte de una iglesia centrada en el Evangelio es porque estamos buscando en nuestras propias familias ser una familia centrada en el Evangelio, ¿cierto? Queremos emular, queremos imitar lo que decimos, buscar porque es bueno, porque es sano, porque glorifica a Dios en una iglesia local. Queremos que también se pueda ver visible en nuestra iglesia más chica, en casa, que nuestra iglesia del hogar, de nuestra familia de sangre, sea una iglesia centrada en el Evangelio, una familia centrada en el Evangelio, ¿cierto? Esa es la esperanza, que queremos consistencia en esas direcciones, no nada más que quiero unas cosas que se ven bien acá, pero acá no necesariamente busco exactamente lo mismo. Entonces no habría integridad en nuestra búsqueda de eso que decimos estar buscando, ¿cierto? Dios no quiere eso y por eso nos ha dado esta sección en capítulo 6 de Efesios, versículos 1 al 4 que acabamos de leer, en donde vamos a encontrar precisamente esta idea, este tema del título del mensaje de esta mañana, una familia centrada en el Evangelio. En solo 4 versículos del capítulo 6 del libro de los Efesios vamos a poder encontrar elementos clave y esenciales de lo que significa ser una familia centrada en el Evangelio. Amén. Así es que de eso se va a tratar el mensaje de hoy. Y me gustaría que pusiéramos mucha atención. Y lo digo para mí, primeramente, pero también para todo aquel que ya es padre. Y también para todo aquel que ya es padre, pero sus hijos ya no viven con él. No pienses que porque tus hijos ya no viven contigo, no es importante que profundices en estas cosas, porque tú no sabes cómo Dios quiera usar el tema de hoy para ver áreas de oportunidad en restituir cosas que no hiciste bien con tus hijos, en pedir perdón si es que Dios te muestra que hubo algo que no hiciste muy bien, en donde ahora ya no puedes hacer más, pero se demanda pedir perdón. Igual a los que tenemos padres pequeños, muy importante que identifiquemos si hay algunas áreas de oportunidad en donde podamos rectificar algo que no hicimos, que no estamos haciendo bien. Y entonces mejorar y cambiar la estrategia, cambiar la motivación detrás del por qué criamos a nuestros hijos. También esto es importante para los niños, por eso es que pedí que se quedaran hoy los niños, porque los niños necesitan escuchar esto, necesitan escuchar lo que Dios pide para ellos con respecto a su palabra, porque mucho de esto depende de qué tipo de padres van a ser niños, de si ponen mucha atención o no sobre estos temas. También mucho de esto depende de cómo van a glorificar a Dios en sus vidas, en su día a día. Mucho depende de cómo van a glorificar y honrar a sus padres mientras siguen viviendo bajo su yugo y su autoridad en casita. Entonces creo que es por eso que es muy importante que profundicemos en estos 4 primeros versículos del libro de los Efesios. Estuve tentado a irme a la siguiente sección para hacerlos un sermón, pero dije, no, creo que es importante que los dejemos así nada más, para que meditemos muy bien en estas cosas y profundicemos en las cosas y el llamado que Dios está haciendo para nuestras vidas a la luz de estos pasajes. Así es que eso vamos a ver hoy, una familia centrada en el Evangelio. Y antes de entrar a la interpretación del texto y el llamado a la obediencia que el texto de por sí ya hace a nuestras vidas de manera muy clara, muy directa, muy profunda, me gustaría hacer 2 exhortaciones. 2 exhortaciones que obviamente se alinean a lo que vamos a ver hoy, pero que no necesariamente voy a sacar de un texto en particular, de los 4 versículos que hemos leído. Y la primera, iglesia, es esta: valoremos y cuidemos a los niños. Ese es un llamado que tú y yo tenemos como iglesia. Valorar y cuidar a los niños. Los niños de la iglesia
son en cierto nivel tus hijos también. ¿Sabías? ¿Lo habías visto así? Espero así lo veas a la luz de lo que vamos a estar estudiando hoy. La iglesia es una familia, ¿cierto? Eso decimos, eso dice 1 Timoteo 5, 1 al 2, que somos una familia. También ya hemos visto a la luz del lenguaje de Efesios que somos un cuerpo, que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Lo que esto significa es que debemos amar a la familia, ¿cierto? Debemos amar a los niños que se acercan a esta familia de esta iglesia local en particular. Debemos de amarlos, debemos de orar por ellos, enseñarles y servirles, reconociendo al mismo tiempo que los padres tienen un llamado único y especial para hacer estas cosas que ya he mencionado. Leon Morris señala que es significativo que Pablo escribiera niños. Nosotros en nuestros pasajes dice, inicia el texto hijos, pero en realidad una mejor traducción sería niños. Pablo lo escribe de manera muy intencional, no le pone muchachos, él pone niños. Las niñas o los niños eran muy poco valorados en la sociedad antigua, en la sociedad grecorromana de aquellos días. No eran vistos como un adulto, no tenían la misma importancia que un adulto. Pero Pablo no aceptó tener esa limitación para los cristianos, porque no es la limitación que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. La iglesia primitiva tenía un gran respeto por los niños. Continuaron el legado de Jesús que dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no intentéis impedirles que vengan a mí, porque de gente como estos se compone el reino de los cielos. De gente como estos. Hay algo que hay que ver en los niños, que hay que observar en los niños, que los grandes tenemos que imitar. Eso no significa que un niño, por ser niño, simplemente ya tiene ganado su boleto al cielo. Sí, hay que dejarlo en claro. Ser como niño. Hay aspectos de un niño que yo soy llamado a imitar. Por eso son importantes los niños a nuestro alrededor, porque podemos imitar cosas de cómo ellos se comportan, de necesidades que ellos tienen, que debemos estar buscando imitar, emular hacia con nuestro Padre en los cielos. Por eso es importante que veamos en las iglesias niños, que los valoremos, que los dejemos ser niños hasta cierto punto, con sus límites, claro, con lineamientos, con su cuidado en medio del dejarlos ser niños, pero no menos niños por esos lineamientos. Debemos de valorar a los niños. También reflejaban los valores del Antiguo Testamento, que bien dijo Bonhoeffer, que es un teólogo alemán: es de Dios que los padres reciben a sus hijos, y es a Dios a quien ellos a su vez deben conducirlos. De Dios recibimos y hacia Dios debemos conducir a nuestros hijos. Ese es parte del llamado de lo que significa ser un padre cristiano. Es como si vivieran con un sello: tuyo solo por tiempo limitado. Eso es algo que debemos recordar, padres. Son como cemento mojado. Tenemos poco tiempo para enseñarles y moldearlos, pero una vez que secan, el molde que haya quedado, la forma que haya quedado, ya no hay vuelta atrás. Y mucho de lo que no has hecho bien es responsabilidad tuya, responsabilidad mía. La iglesia también debería valorar a los niños, apoyando con el acogimiento familiar y la adopción, que precisamente yo no orquesté nada, pero qué cosas, ¿no? Que estemos la próxima semana dando un taller, nos van a venir a dar un taller sobre estos temas. Y ¿por qué no pensar que Dios quiere que veamos este pasaje hoy, o estos pasajes hoy, para crear en nosotros convicciones altas y profundas que nos ayuden a considerar este tipo de ideas, este tipo de cosas como el acogimiento familiar y la adopción? El acto físico de la adopción refleja el espíritu de adopción que disfrutamos como hijos de nuestro Dios Padre, ¿cierto?
Reflejamos el Evangelio cuando adoptamos a un niño. Él nos adoptó cuando estábamos abandonados en el basurero y ahora nos ha hecho sentarnos en los cielos con Cristo. Una vez fuimos hijos de desobediencia, ¿recuerdas? Hijos de ira, es el lenguaje de Efesios, pero ahora somos hijos e hijas de Dios. Esa es la primera exhortación, iglesia. Valoremos a los niños. Esto es algo que si te soy honesto, yo en mis inicios del cristianismo no lo tenía mucho en mi radar. Y tal vez tiene mucho que ver porque no tenía hijos. Los primeros 3 años de mi cristianismo fueron sin hijos. Nada más éramos mi esposa y yo. Pero la iglesia a la que nosotros asistíamos, y la mayoría de las iglesias ahí en Canadá, son iglesias que aman a los niños. Y es porque la cultura canadiense en general aman a los niños. Tal vez nosotros podemos ser muy apapachadores, que el becho y que el abacho y que ven para acá, hijito, pero ahí quedamos y pensamos que eso es todo lo que hay que dar a los niños. No, los canadienses, algo que admiro de esa cultura es que son muy intencionales en hablar a los niños. Juegan con ellos, gente adulta jugando con niños. Y yo veía eso y me impactaba, sinceramente, ¿no? Porque yo pensaba pues que los niños jueguen con otros niños, ¿no? Yo ya soy adulto, yo ya pasé la etapa de juegos con niños, ¿no? Y al ver el ejemplo de la cultura canadiense y aún todavía de manera más profunda y arraigada en la iglesia de Cristo, más intencional todavía en la iglesia de Cristo, obviamente con el Evangelio ahora y buscar oportunidades de interacción con niños para poderles mostrar el Evangelio en nuestro cuidado, en nuestro carácter, en la forma en la que ellos se sientan amados. Eso es de gran impacto para un niño, ¿sabes? Valorar a los niños. Es más, yo te quiero retar a esto. O sea, somos una iglesia que no solamente enseña la sana doctrina, sino que practica la sana doctrina, ¿cierto? El próximo domingo, y es más, este domingo, no esperes hasta el próximo, todavía nos va a quedar tiempo después del sermón. Cuando veas a un niño, salúdalo. Sé muy intencional en saludar a un niño. No lo pases por desapercibido. Búscale la mirada. Hazle una pregunta. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo puedo orar por ti? Y haz una oración breve. No lo vayas a dormir con tu oración, por favor. Algo muy simple, muy sencillo, ¿ok? Que le deje ver al niño que te importa. Que estás consciente de que está ahí. De que valoras su alma, de que entiendes que has sido creado a la imagen de Dios. ¿Y por qué no? Cuando tengas ganas de estresarte un rato, juega con un niño. Obviamente con los límites que debemos estar buscando a la luz del cuidado que debemos estar buscando tener a los niños y la percepción que queremos que otros tengan de nosotros cuando nos ven interactuar con un niño. Pero pregúntale a su papá, oye, ¿puedo jugar un rato con tu hijo? Si todavía es más prudente, y creo que lo sería. ¿Puedo jugar un rato con tu hijo? Obviamente sería bueno que estuviera ahí el padre mientras juegas con su hijo. Y son cosas buenas. Son cosas que revelan que nos importan los niños, que los valoramos. ¿Amén? Ese es el primer llamado, que no viene del texto, pero que al final, cuando veamos el texto, te vas a dar cuenta que hace sentido haber hecho ese llamado. Después el siguiente, que tampoco viene del texto, pero que me gustaría que recordáramos y que al final tiene que ver con otras cosas que hemos venido aprendiendo en la palabra de Dios, es que demos un ejemplo centrado en Cristo para nuestros hijos. Tenemos que estar buscando eso. Hemos visto en un mensaje pasado que debemos estar buscando imitar a Dios, ¿cierto? Y tiene que ver con esta misma idea. Como padres, como adultos, queremos que nuestra manera de vivir sea digna de imitar, que sea ejemplar, que podamos ser un ejemplo para los niños centrados en Cristo. Estadísticas en los Estados Unidos nos dicen esto, que el 80% de los niños afroamericanos en ese país son criados sin padres biológicos. Es una estadística muy alta. El 60% de los niños hispanos en ese país y el 50% de los blancos están en la misma situación. O sea que tampoco es que estamos muy lejos de esa estadística. Los latinos y los americanos mismos, la gente blanca. Y eso habla
obviamente de cómo nuestra cultura ya no valora la familia, no valora la importancia de la presencia de los padres en la crianza de los hijos. Los mismos padres no son responsables de entender que independientemente de cómo hayan hecho las cosas, deberían estar buscando estar ahí para sus hijos, para ser una figura, un modelo a seguir. Y cuánto más los cristianos si estamos en Cristo. Queremos que ese modelo a seguir, que ese modelo ejemplar, que eso que sea digno de imitar, sea porque conocemos a Dios y caminamos con Dios. La primera imagen de Dios que reciben los niños es la de sus padres, ¿sabías? Obtendrán una sensación de autoridad, de amor, de protección de sus padres. Y al ver y atesorar este ejemplo, inevitablemente los alejará de sus padres y los llevará a su Padre Supremo. Ese es el ciclo de la vida, ¿cierto? Nuestros hijos tienen fecha de expiración, van a estar con nosotros un tiempo, después se van a alejar de nosotros y mucho de lo que les hayamos mostrado de cómo vivir para Dios es lo que ellos van a buscar imitar. Incluso cuando no puedes o no puedas reflejar a Dios ante tus hijos, debes enseñarle cómo arrepentirse y recibir la gracia de Dios. Fallamos, ¿cierto, padres? Pero aún en medio de esos fallos podemos redimir esos fallos, podemos mostrarles a Cristo: mira, perdóname porque yo no hice bien esto, perdóname porque te hablé así, porque esto había en mi corazón, perdóname porque actué de esta manera y pequé en contra de ti porque esto es lo que siento, esto no glorifica a Dios en mi vida. Tu ejemplo es influyente, tienes que recordar eso. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están aprendiendo a valorar? ¿La misión más que el dinero? ¿O el dinero más que la misión de glorificar a Dios en tu vida? ¿Fidelidad a Dios por encima del éxito profesional? ¿Están aprendiendo humildad y arrepentimiento o hipocresía? ¿También están formando su visión del matrimonio basándose en el matrimonio de sus padres? Es una visión digna de imitar. Debemos brindar a nuestros hijos una visión convincente. Recordémosles que les estamos dando una imagen del Evangelio y también les estamos demostrando cómo los esposos y las esposas se aman unos a otros. Maridos, una de las mejores cosas que puedes hacer como padre es amar a tu cónyuge y permanecer juntos. Recordemos que los niños aprenden obediencia, respeto y sumisión al ver a sus padres someterse y obedecer a Dios. Este punto también se extrae del contexto inmediato de nuestro texto de esta mañana, el tema de sumisión. Obediencia y respeto lo encontramos en el libro de los Efesios. Los padres están bajo la autoridad de Dios, tanto en su rol mutuo como en sus roles como padres. Los niños están observando cómo obedecemos a Dios. Una vez más, todos fracasamos como padres, ¿cierto? Esto no nos convierte en malos padres, simplemente significa que necesitamos gracia. No ocultes tu necesidad de gracia, porque eso también es parte de la experiencia de enseñar. Los niños necesitan saber que las personas fallan en la obediencia, pero hay uno que no falla. Él estuvo en nuestro lugar y nos da perdón y empoderamiento. Necesitan conocer Efesios 1 al 3, que ya hemos visto esos capítulos, para aprender que en Cristo somos aceptados, perdonados, redimidos y vivificados. Amén. Ese es el segundo consejo que quiero que tengas a manera de fundamento un poquito para entrar ahora sí al tema de los pasajes de hoy. Y el tercer punto de mi mensaje, consejo mismo de la palabra de Dios, va primeramente a los hijos. Así que, hijos, tú que eres hijo y que me escuchas, pon mucha atención porque esto es
palabra de Dios. Esto es algo que Dios quiere hablar a tu vida esta mañana. Son 3 versículos de los 4 que leímos hoy. 3 versículos de los 4 son para ti, que eres un hijo, y 1 para los padres. Y es esto: hijos, honren y obedezcan a sus padres en el Señor. Ese es el tercer punto del mensaje de esta mañana. Hijos, honren y obedezcan a sus padres en el Señor. Vamos a leer esos pasajes nuevamente. Hijos o niños, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Este mandamiento, niños, de honrar a sus padres, lo encontramos en el Nuevo Testamento por lo menos 5 veces. Honrar a los padres. Y en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, cuando vivían bajo la teocracia de Dios, tratando de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, cuando un niño no honraba a sus padres, era una ofensa capital. ¿Qué significa esto? Que eran dignos de muerte. Y eso lo encontramos en Éxodo 21, 15 al 17, por si después lo quieren ir a ver. Un niño que no honraba a su padre, un joven que no honraba a su padre, una persona aún ya adulta que no honrara a sus padres, que abusara de ellos, era digna de muerte. Eso debería de informar un poquito la importancia de este mandamiento, porque no es que baja el estándar en el Nuevo Testamento. Obviamente ya la consecuencia no necesariamente es que vas a ser puesto a muerte, niño, si me escuchas, pero así de grave ve Dios la deshonra en contra de los padres. Cuando los padres, cuando los hijos no honran a los padres, así ve Dios la ofensa, como alguien que debería de morir por no honrar a su padre. Y lo importante es que es uno de los 10 mandamientos que Dios nos da en el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés es el primero de los mandamientos que tiene que ver más con el ámbito horizontal de cómo debemos estar buscando tratar a nuestro prójimo. Dios lo pone como primero en la lista de esos mandamientos, que son 6. Son 6 que tienen que ver más con un ámbito horizontal. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Y nos dice aquí un poco la interpretación. Estos pasajes que vemos aquí en versículo 2 y versículo 3 son una combinación de pasajes de Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16, por si los quieres anotar. Versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5:16. Y nos da un paréntesis. Es como si nos estuviera dando un recordatorio. Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Ok? El primer mandamiento de los que ya te dije que son más horizontales en el trato a nuestro prójimo, de los 10 mandamientos, y que tiene una promesa que encontramos en Deuteronomio: para que te vaya bien y para que tengas larga vida en la tierra. Esto no quiere decir que todo hijo que en verdad honra a sus padres y a su madre, todo le va a ir muy bien, nunca se va a enfermar, nunca va a tener un accidente, no tiene que ver con esas ideas. Aunque mucho de eso sucede, que Dios los bendice, les hace que abunden en salud, que les hace que abunden en prosperidad. Tiene que ver más bien con la idea de que no te vas a meter en problemas tan fácilmente. Muy probablemente los consejos que te den tus padres tienen que ver para que preserves la vida, para que no andes metido en lugares donde muy probablemente vas a perder la vida muy fácilmente. Sigue los consejos de tu padre y te va a ir bien. Generalmente los padres quieren cosas buenas para sus hijos. Eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: ustedes, siendo malos, quieren cosas buenas para sus hijos. ¿Cierto o no? Aún Hitler quería cosas buenas para sus sobrinitos. ¿Cierto?
Entonces, el consejo de un padre normalmente va a ser un buen consejo. Y sobre todo tenemos que estar buscando que sean consejos centrados en la palabra de Dios. Por eso que dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Qué significa esto, hijos? Que tienes que conocer tu Biblia. Porque si los niños no conocen su Biblia, no van a saber qué es lo que dice el Señor. Entonces no van a saber filtrar los mandamientos que les den sus padres, las ordenanzas, a la luz de lo que el Señor ya dijo. Con la esperanza de que si lo que te piden tus padres es lo que también Dios ya habló, eso quieres hacer, quieres obedecer, quieres seguir la instrucción. Si lo que te piden tus padres no es lo que Dios dijo, entonces hay un sentido en que viene implícito en el texto que eres llamado a desobedecer. Pero ¿cómo saber cuándo obedecer, cuándo desobedecer? Pues puedo tener certeza de esa verdad cuando conozco a Dios y a su palabra. Amén. Tiene que ver con la misma idea de lo que vimos la semana pasada con las esposas. Las esposas deben someterse a sus maridos en el Señor. Y si el esposo le pide a la esposa algo que es contrario a la voluntad y la santidad de Dios, la esposa no es llamada a obedecer, es llamada a desechar el llamado que haga su marido para su vida. Tiene que ver con la misma idea, pero también para las esposas aplica lo mismo. Tengo que conocer mi Biblia, si no, ¿cómo sé qué es lo que me pide mi marido y si se alinea a la voluntad de Dios o no? Si va a glorificar a Dios en mi vida y en la vida de mi marido o no. Entonces, niños necesitan conocer sus Biblias. Si los hijos no crecen honrando y respetando a los padres, muy probablemente no lo harán con las demás personas en general. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo no sé cómo aquí los padres de esta iglesia educan a sus hijos. Bueno, puedo ver algunas cosas de fuera, pero al final del día solo la familia sabe bien cómo están las cosas desde adentro. Es muy importante que enseñemos a nuestros hijos que sí, nosotros somos su máxima autoridad terrenal, que obviamente por encima de nosotros está Dios, pero eso no significa que no hay otras autoridades en las vidas de mis hijos que no puedan hablar verdad a su vida. Eso no significa que cuando yo traigo a mis hijos a la iglesia nadie les puede decir nada a mis hijos, solo yo. Eso es no entender estas cosas. Yo debo primero que nada entrenar a mis hijos y decirles, hijos, ese respeto que me muestras a mí, esa obediencia que idealmente me muestras a mí, la tienes que llevar a otros lugares, y cuando alguien te pide algo que sea bueno, que sea justo, que sea digno del Señor, tú tienes un llamado a obedecer a esa persona, aunque no sea tu padre. Y mi hijo debería de saber eso y yo se lo debería estar enseñando. No me gustaría pensar, espero no exista ese caso, que haya padres entre nosotros que le digan a sus hijos, a ti nadie tiene que decirte nada, solo yo. Solo yo tengo autoridad. Si alguien te dice algo que no sea yo, deséchalo. Si ese eres tú, padre, estás maleducando a tu hijo. Ese no es el llamado que nosotros debemos estar buscando discipular a nuestros hijos. Lo que sí, entrénalo al discernimiento. Por eso es que le tienes que enseñar la sana doctrina. Si te piden algo de las cosas que yo te he enseñado que no debes de buscar hacer, desobedece y ven y dime. ¿Ok? Pero si te están pidiendo hacer algo que es bueno, que no te hace daño y que yo mismo te he pedido a veces, tú debes obedecer. ¿Cierto o no? Y eso también es un llamado para los adultos. Adultos, eres de los adultos que no te interesa meterte en problemas. Decimos, no, es que yo no me quiero meter en problemas, por eso no le digo nada a ese niño. ¿Cuántos de nosotros no piensan así? Levanten la mano si hay alguno por aquí que diga, francamente, así pienso yo. Ok, bueno, espero el texto hoy te va a ayudar a cambiar esas cosas. Gracias por los que fueron vulnerables. No puede ser así. Ya hemos dicho esto, el llamado al cristianismo es un llamado a ser incomodados. Y mucha de esa incomodidad tiene que ver con que te vas a meter con la vida de las personas y con los hijos de esas personas.
con la esperanza de que tu motivación va a ser sincera y va a ser correcta. Obviamente, si identificamos que te estás metiendo nada más porque quieres dar rienda suelta a tu pecado, te vas a llevar una exhortación, ¿no? O sea, tenemos que tener verdaderos motivos, verdaderas razones para hablar verdad a un niño. Con la esperanza de que no lo vamos a hacer con gritos ni con regaños, porque no es así como nos gusta que nos hablen a nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos tiene que hablar verdad, con amor, con paciencia. Oye, hijo, ven para acá. Vamos a poner un ejemplo. Que los niños están corriendo como leones descarriados en la iglesia, ¿no? Y ya viste que un niño ya estaba a punto de tirar a alguien ya de edad adulta, ¿no? Y le dijiste una vez, por favor, no corras, o no corras tan rápido, ¿no? O corre de aquel lado. Y el niño no entiende y ya lo viste 2 veces. Ya la tercera dijiste, no, tengo que hacer algo. Que tú hacer algo no sea, voy a ir a hablar con su mamá para que lo ponga a... Ustedes saben, ¿no? No, tu primer llamado es tú detenerte, ponerte a su nivel. Oye, niño, ven, quiero hablar contigo. Esta es la tercera vez que te digo que tengas cuidado. Estás a punto, explícale por qué le estás pidiendo que tiene que tener cuidado. Estás a punto de tirar a una persona. Por favor, juega allá. No te estoy diciendo que no juegues, juega allá. Y el niño va a entender. Sin importar que en su casa no le traten así. El niño va a entender. ¿Por qué? Porque en verdad está viendo que hay un interés genuino, lo estás discipulando y le estás dando una alternativa a su deseo de jugar, ¿cierto o no? ¿Qué niño no va a entender? Y bueno, ahí sí no entiende, entonces ahí sí ya toca ir con los papás. Pero tu primer llamado como iglesia es al discipulado de los niños, al cuidado de los niños, ¿ok? A llamarlos a la obediencia, a llamarlos a honrar la autoridad. Amén. No podemos asumir que no tenemos un llamado a hablar a sus vidas, un medio de gracia para las vidas de esos niños. Amén. Entonces, niños, otra vez ya me estoy saltando un poco la exhortación a los adultos. Ahora estamos en el punto de los niños. Los niños deben de ser obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada a Dios. Eso dice Colosenses 3:20. En todo lo que es digno de Dios, lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Niños, ¿quieren glorificar a Dios en sus vidas? Obedezcan a sus padres. Conozcan la Biblia para que sepan qué es eso que tus padres deben estar buscando pedirles. Amén. Eso con respecto a los niños. Vamos al último punto de versículo 4, y esto tiene que ver con los padres ahora sí. ¿Cómo tenemos familias centradas en el Evangelio cuando tenemos niños que honran y obedecen a sus padres, aún hasta su vejez? Como vemos en 1 de Timoteo 5:4, debemos honrarlos en su vejez. Y eso espero también esté aplicando a nosotros, que ya tenemos tal vez una edad adulta, pero todavía tenemos la gracia de tener a nuestros padres. Espero estés honrando a tu padre, a tu madre en su vejez. Porque muchos, y aún siendo cristianos a veces, no tienen ningún problema con tratar muy bien a la hermanita de edad adulta aquí en la iglesia, pero en su casa no honran a sus padres. Yo no sé dónde estás parado tú con respecto a esta idea, pero si no estás dando un buen testimonio de esa verdad, de honrar a tus padres en su vejez, pues corrige, iglesia, porque eso es grave. Eso es muy grave. Y acuérdate que todos somos imitadores. Como vean tus hijos que tratas a tus padres, no pienses que no te va a suceder a ti. Créeme que no creo en el karma, pero hay karma. ¿Ok? Entonces sí es muy importante que entendamos eso. Que como yo trate a mis padres, aún ya siendo adulto, muy probablemente va a ser el trato que mis hijos me van a dar a mí. Y no puedo esperar nada diferente a eso, cuando ya hemos dicho mucho que mucho del discipulado que yo le voy a dar a mis hijos tiene que ver con la imitación de cómo yo trato a mis padres. Amén. Vamos ahora sí al último punto, versículo 4, en donde vamos a ver que hagamos discípulos de nuestros hijos. Y en este punto
que habla del discipulado, creo yo, tenemos dos desafíos que vamos a ver en el texto. Y el primero es que no los provoquemos a ira. Parte del discipulado a nuestros hijos es no provocarlos a ira. Vamos a leer el pasaje, versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y aquí el texto a mí me pega fuerte, te soy honesto. Yo constantemente caigo en provocar a mis hijos a ira. Y por eso muchas de las veces mi discipulado no funciona. Porque se me olvida, porque quiero hacer la segunda parte de criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, pero se me olvida que la antesala, que el que esas cosas se puedan dar mejor, tienen mucho que ver y depende mucho de que yo no provoque a mis hijos a ira. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Mucho del discipulado, padres que tal vez ya no tienen a sus hijos con ustedes y del por qué tal vez falló ese discipulado, tiene que ver con esta idea. Que quisiste tal vez trabajar la segunda parte, pero la primera no muy bien, que digamos. Es un desafío. Y estas son algunas de las causas por las que nuestros hijos pueden ser provocados a ira. Voy a dar una lista, aunque obviamente la lista es más grande. No tener en cuenta que son niños. A veces los queremos tratar como más grandes de lo que en realidad son, ¿cierto? A mí me ha pasado con mi hija, la más pequeña, por ejemplo, que le quiero pedir cosas que ya están haciendo sus hermanos más grandes. Y obviamente ella tiene 3 años de diferencia con la más grande. No le puedo pedir lo que la más grande ya está haciendo. Pero a veces yo como que por automático ya calibro así las cosas. No, tu hermano está haciendo esto, tu hermana está haciendo esto. Tú también deberías estar haciendo esto. Y no es así. Tiene años en desventaja y eso la puede llegar a provocar a ira, ¿cierto? Y bueno, y ha sucedido, ¿no? Y eso es algo que yo debo estar buscando, tener cuidado, tener en cuenta que es una niña y aún mis otros hijos, que ya son más grandes, siguen siendo niños y les debo de estar buscando tratar como niños en muchas direcciones y no pensar que ya tienen mi edad o que ya deben estar interpretando la vida en la forma en la que yo interpreto la vida a mis 40 y algo, ¿cierto? 40 y algo. ¿Se notó? Que ya me da miedo. Híjole. Otro aspecto de no provocar a ira a nuestros hijos es comparándolos con otros, ¿cierto? Aún entre hijos podemos llegar a hacer eso, entre hermanitos, ¿cierto? ¿Por qué no haces esto como tu hermana? ¿Por qué no obedeciste como tu hermana? ¿Por qué no actuaste como tu hermana? Y eso también nos provoca ira. Recordemos que nuestros hijos son diferentes. Y sí, la esperanza es que los vamos a guiar en el camino del Señor, pero no puedes estar usando ese artefacto de la manipulación para generar piedad y obediencia a tus hijos. La comparación los lleva a ira. Disciplinarlos de manera inconsistente también los lleva a ira. A veces eres muy duro en esto, a veces muy blando, lo pasaste muy por alto. O sea, cuando no hay consistencia de tus sí, de tus no, de cumplir el tiempo en las consecuencias de algo que no se hizo bien o en el premio de algo que sí se hizo bien. O sea, cuando no hay consistencia, cuando la disciplina no es constante, sino más bien inconsistente, eso aira a los niños. Amén. Otro aspecto es no expresarles nuestra aprobación incluso ante pequeños logros. Debemos estar buscando, sí, no caer en los extremos de padres de que, ay, hijo, tú eres un campeón, que nadie te diga que tú no puedes. Esos son otros temas, ¿no? No estamos diciendo de eso, ¿no? No estamos hablando de terapia motivacional ni nada de eso. Lo que estamos hablando es de vez en cuando, como lo dijimos la semana pasada del agradecimiento, que debemos estar buscando ser agradecidos en todo, de vez en cuando da evidencias de las cosas y de los logros que tus hijos van teniendo en su caminar, en la vida. Sin exageración, genuinamente. Si uno de tus hijos tuvo un gesto de caridad o de bondad hacia alguien, díselo, oye, gloria a Dios que pudiste hacer eso.
Oye, qué bueno que tienes misericordia en esta área. Díselos. Porque cuando tus hijos hacen esas cosas que tú les has dicho que hagan, pero no ven nada de aprecio, no ven que se les está reconociendo el esfuerzo, de alguna forma se pueden llegar a desanimar y a irar, ¿no? O sea, todo lo que me dice papá siempre es lo malo que no hago bien. De vez en cuando hay que decirles lo bueno que sí hicieron bien, traérselos a la atención. Amén. No expresarles nuestro amor, obviamente, es una de ellas. Disciplinarlos por razones distintas a la desobediencia y el desafío deliberado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que disciplinamos en nuestros hijos? Desobediencia y desafío, rebeldía deliberada. Eso se disciplina, pero otras cosas que no son eso, no deberíamos estar buscando disciplinarlas. En otras palabras, ten cuidado, ¿qué es lo que disciplinas? Si en verdad necesitaba eso una disciplina o no, simplemente era un llamado de atención y ya. O era más bien un discipulado lo que tenías que hacer y no necesariamente una disciplina, porque ni siquiera el niño sabía que eso era algo que no debía buscar hacer. No puedes disciplinar cuando la persona está ignorante de que tenía un llamado a la obediencia en tal o cual dirección, ¿cierto? Otro es presionarlos para que persigan nuestras metas y no las suyas. Eso también los lleva a ira. No quieras que tu hijo cumpla tus sueños. Eso que a ti siempre te hubiera gustado, ser ese doctor, ese abogado, eso no tiene que ser tu hijo. ¿Ok? Más bien, date a la tarea de pasar tiempo con ellos y ver cuáles son sus dones, cuáles son sus aptitudes y cómo es que Dios quiere usar eso de la forma en la que los hizo para encaminar sus rumbos para aquello que tal vez van a ser llamados a hacer en un futuro. Amén. Yo no puedo estarme afanado a pensar que solo tengo un hijo y ese hijo mío tiene que ser pastor. Y entonces todo mi afán y mis enseñanzas y mis exhortaciones sean en esa dirección. No, para empezar, porque el llamado pastoral no es algo que uno elige. Es algo que Dios llama y Él es el que da los dones para ese llamado. O sea, para empezar, y ahí estaría yo mal, ¿no? Puedo orarle a Dios. Dios, me gustaría. Tú dices que las ovejas o que la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Sería muy bueno si estuviera en tu voluntad llamar a mi hijo al pastorado un día y ahí quedar. Yo no tengo control de esas cosas y no debería estar buscando forzar nada, ¿cierto? Pero a veces así podemos llegar a ser y por eso nuestros hijos se airan, retirarles el amor o sobreprotegerlos también. Los dos extremos son malos y a veces así somos, ¿cierto? Nos vamos como que o a un lado del péndulo o al otro lado del péndulo. No, busca el lado medio de ese péndulo. Ámalos, no los sobreprotejas. ¿Ok? No muestres idolatría a tus hijos, tampoco vayas al exceso de ignorarlos. Tenemos que estar conscientes de pasar tiempo con ellos. Amén. El otro aspecto que tenemos que considerar, el otro reto de este llamado es que los tenemos que criar. Criémoslos en la disciplina e instrucción del Señor. Ese es otro aspecto. Y lo dice en la segunda parte del versículo. Dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Qué es la disciplina? ¿Corregirlos? Podría llegar a considerarse como un aspecto a considerar de ese llamado, pero tiene que ver más con el entrenamiento. Entrénalos, está diciendo. Críalos como entrenándolos. ¿Qué es la disciplina? Es entrenamiento, ¿cierto? Cuando tú hablas de que alguien es disciplinado en el gimnasio, es porque está siendo constante en su entrenamiento, en el levantamiento de pesas o lo que sea que esté haciendo ahí en el gimnasio. Entonces, mucho del llamado que tenemos padres es entrenar a nuestros hijos. Y para que eso suceda, obviamente tengo que estar buscando ser muy intencional en pasar tiempo con ellos. Les tengo que dedicar tiempo. Mis hijos, Dios me los dio porque quiere que yo sea el máximo inversor de tiempo para sus vidas. No la escuela, que ya ahora son creo hasta las 4 de la tarde, ¿cierto?
Cuando yo iba a la escuela, creo que eran las 12:30 que salías de la primaria, si no mal recuerdo. Eso era bueno para esas generaciones, porque después era pasar tiempo, algo de tiempo, si no eras un vago como yo, con los padres, ¿cierto? Pasar tiempo con los padres y tener la influencia de los padres. Y eso deberíamos estar buscando hacer nosotros. A veces por el afán del dinero y las cosas que queremos darle a nuestros hijos. Es que quiero trabajar duro para que él no se preocupe por su universidad. Dios se encargará de eso. Ahorita trabaja lo suficiente para proveer a tu casa las cosas básicas y necesarias del hogar. Pasa tiempo con ellos, sea una gran influencia en la formación de su carácter, en ayudarlos a crecer en la disciplina, en el entrenamiento mismo de cómo deben estar buscando ellos ver la vida. Y Dios se encargará de lo demás. Porque al final, si tus hijos no van a la universidad y no terminan una carrera, pero tuvieron tu influencia sana y guiada por la palabra, centrada en Cristo, ¿qué universidad ni qué nada? Eso no te lo va a dar ninguna universidad. Amén. Y ese niño va a ser un mejor empleado para la gloria de Dios que si fuera el presidente de los Estados Unidos. Y creo que tenemos buenos ejemplos para ver que eso es verdad, de que eso no significa nada. Puedes tener un carácter vulgar, prosaico, egocéntrico y ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Cierto o no? ¿Y de qué le sirvió haber ido a las mejores universidades? ¿De qué le sirvió haber vestido los mejores atuendos? ¿De qué le sirvió haber manejado los mejores carros? De nada. No ama a las personas. No valora la dignidad de las personas. Es un racista ese presidente y otros. Ahorita lo estoy agarrando con él porque él solito se pone, como decimos por ahí. ¿Cierto? Pero la realidad es que así es. Sin Cristo puede ser llegar a los puestos más altos que existan en la sociedad y aún ser un nadie. ¿Por qué? Porque estás lleno de basura en el corazón, porque tus padres no cuidaron esos aspectos de la guianza y la crianza para gloria de Dios. Amén. ¿Y qué tiene que ver con la segunda parte? La instrucción. ¿Instrucción qué? Del Señor. Instrucción que es igual a ¿qué? A teología bíblica. Empecemos por ahí. Y después la sana aplicación de esa teología bíblica, la teología práctica. ¿Ok? Tenemos que tener devocionales, iglesia, no hay atajos. Si eres de los padres que piensa que traer a tu hijo a la iglesia es suficiente para que aprendan cosas de Dios, es muy equivocado. En verdad, la iglesia, yo creo, no es ni el 5% de la instrucción que tus hijos van a tener que recibir el tiempo que los tengas contigo. Digamos que es el 5%. El otro 95% es tuyo. La iglesia nada más es una probadita de cómo Dios quiere instruir y trabajar en los corazones de tus hijos. El 95% está en casa, cuando pasan tiempo contigo. Amén. Con la esperanza de que estamos haciendo ese tiempo. Y otra vez, no hay atajos. Así que aquí sí toca ponerlo como es: tener devocionales familiares. Y aprovechar cada oportunidad en la vida para hacerla un devocional. No sabes cuántas veces, yo te puedo hablar de esto, tengo más devocionales, o si no más, por lo menos puedo decir 50 y 50, devocionales improvistos, infraganti, con mis hijos, por pasar tiempo con ellos y hacerles preguntas de por qué pensó así, o por qué vio así las cosas, o aún aplaudir cuando hicieron algo bien, que aprendieron en un principio bien y lo están aplicando correctamente en su vida, y dar evidencias de gracia. Tengo más tiempos devocionales de manera informal que cuando les digo: vengan chicos, es tiempo de abrir la palabra de Dios, vamos a ver qué nos quiere enseñar a Dios en su palabra. Al poder una canción a veces del mundo, yo los discipulo con canciones del mundo. ¿Puedes creer eso? ¿Sabes que las canciones del mundo también pueden ser usadas para discipular a los niños? ¿Ya viste lo que dijo? ¿Qué está queriendo decir? ¿Cómo está queriendo ver a las mujeres? ¿Cómo está queriendo ver este asunto del sexo? ¿Cómo está queriendo ver el cantante? ¿Qué está queriendo transmitir en esa idea? ¿Eso es discipulado?
Tienes que discipularlos bien, que aprendan a discernir lo bueno de lo malo. Y no como unos religiosos de que, ay no, mi papá dice que yo no escuche canciones del mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una canción del mundo? Para empezar, empecemos a definir cosas. ¿Qué hace una canción del mundo? Si el mundo lo traes tú en el corazón, tú eres el que buscas o no esa canción y lo que te motiva a escucharla o no, y lo que la tuerce o no a veces. ¿Cierto o no? Sí, obviamente entiendo que hay canciones que son vulgares y obviamente sí, las podríamos poner en esa categoría del mundo, pero al final una canción es del mundo o no y tiene de impacto o no a tu vida dependiendo de cómo tú la estés asimilando. La estás asimilando porque te gustan las letras de esa canción, porque te gusta lo que dice, porque te gusta el mensaje detrás de esa frase. Y tal vez es un mensaje que denigra a la mujer o al hombre en general. Eso es lo que la hace del mundo, que está dañando a tu corazón, ¿ok? Que la buscas porque te agrada lo que se transmite. Entonces, otra vez ya me estoy saliendo un poco y me estoy yendo a las canciones del mundo, pero el punto que quiero pensar que se entiende, ¿ok? Tienes que ayudar a tus hijos a discernirlo todo. Cada detalle, todo el tiempo es discipulado, todo el tiempo es una oportunidad para el discipulado. Todo el tiempo. ¿Por qué compro en tal panadería y no en otra panadería? ¿Por qué crees que es mejor comprar a La Esperanza y no al Costco un pedazo de pan? Y ese tipo de cosas. ¿Por qué es mejor comprar en la tiendita de la esquina que en el Sam's Club? ¿Sí me explico? O sea, otra vez, no porque haya uno que sea mejor que el otro, es empezarles a inculcar valores. Piensa en ayudar a los demás, piensa en apoyar a la pequeña empresa, piensa y si no hay la necesidad de que compres allá y lo puedes hacer acá y te va a ayudar para mostrar el carácter de Cristo, el mostrar la compasión, el amor hacia una persona, hazlo. Eso es instrucción también, es la aplicación de los principios de la sana doctrina que aprendemos, ¿cierto o no? Cuando tus hijos te vengan con un problema entre niños que aún suceden en la iglesia, no es que fulanita me dijo, a ver, espera. Para empezar, a mí no me estés hablando de fulanita. Platícame lo que pasó y entonces vamos a ver quién estuvo bien y quién estuvo mal. Para que sepas qué hacer la próxima ocasión. Y si algo hiciste tú mal, lo tienes que ver. Si algo pudiste haber hecho mejor, lo tienes que rectificar. Y entonces puedas ayudar mejor a la persona que hizo eso que no te gustó, de lo cual querías comenzar a hablar, ¿ok? Para que le ayudes a crecer. Y vamos a orar por él o por ella. Y aún con adultos. No, es que la hermana tal me dijo esto. A ver. ¿Lo que te dijo fue algo bueno o fue algo malo? ¿Ok? Y si te dijo algo malo y no te pareció, ¿por qué no se lo dijiste? Habla con ella. ¿Ok? Tenemos que educar a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos en el temor del Señor. Y mucho de eso va a ser que ellos cómo nos vean. Si nada más nos ven hablar de nuestros hermanos, en vez de que nos vean abordar las cosas que vemos como un problema, así ellos se van a manejar. Ellos van a crecer como gente que pues sí, como decimos ahí, ¿no? Nada más van a hacer el chisme entre ellos y no van a afrontar las cosas. No van a tratar los asuntos cuando crezcan. Pero si nos ven hacer eso a nosotros, hablar menos y actuar más, enojarnos menos y tratar de ser la solución a los problemas más, créeme que eso van a imitar tus hijos. Amén. La prudencia, la discreción en casa, todo eso se imita. Es así como tus hijos, el discipulado más efectivo que existe para nuestros hijos y aún para nosotros adultos, entre nosotros adultos, es por medio de la imitación. Créeme que así es. Amén. Por eso es que Pablo les pide a la iglesia, a los obreros que trabajan en la iglesia, que ellos sean dignos de imitar. Por eso él dice, sígueme mientras sigo a Cristo. Él ve el hecho de que él camine conforme a Cristo, según el llamado que Cristo ha hecho para su vida, y lo haga bien, para gloria de Dios, lo ve como parte del discipulado que está dando a otros, ¿sabes? Porque a eso somos llamados, a imitar. Así que no solo decirles lo que está mal, también decirles y modelarles cómo hacerlo bien, instruirlos, ¿ok? Porque a veces ahí nos quedamos, no hagas eso, está muy mal. Pero no le das la alternativa, ¿y cómo lo hago mejor? ¿No? Porque lo más seguro es que tal vez va a volver a caer porque no le has dado una mejor opción.
Pero si le dices, no hagas esto malo, hazlo de esta manera, esto es lo que toca hacer. A ver, me hablaste así, ¿cómo me debiste haber hablado? Eso que me estás trayendo a la atención, ¿cómo me lo debiste de haber traído? Ok, la próxima vez, que así sea. Y los niños aprenden, eso es lo que tiene que ver con la instrucción. Amén. Y bueno, por último, démosles a Jesús. Ese es el segundo gran reto. Tenemos que darles a Jesús. Y eso también ya lo dije, no hay atajos. Tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con traerlos a la iglesia. Cuando traes a tus hijos a la iglesia y no son ellos los que mandan, sino tú el que manda, en que hay reglas, esta es mi casa, estas son mis reglas, y mi regla es que cuando yo voy a la iglesia, tú vas a la iglesia conmigo. Les estás dando a Jesús. Obviamente no los fuerces a que canten las alabanzas si no las quieren cantar, ¿está bien? Deja que Dios obre en su tiempo y en su forma. No los fuerces a hacer cosas que se vean religiosas, pero sí por lo menos oblígalos a estar aquí, mientras vivan en tu casa. Mi casa, esa es alguna frase que yo tengo en mi casa. Mi casa, mis reglas. Y cuando tú tengas tu casa, tus reglas, ahí no me voy a meter. Pero mientras vivas en mi yugo, bajo mi yugo, son mis reglas. Y mis hijos, yo no sé si ya son salvos o un día los va a salvar el Señor. Mi esperanza es que así sea, y la esperanza es que los esfuerzos de cómo estoy tratando de discipularlos van a rendir ese fruto un día. Pero aún ese no fuera el caso, mientras ellos vivan en mi casa, y si aún viven en mi casa y no son salvos, por la gracia de Dios, ellos van a hacer cosas que se ven religiosas muchas veces, como venir a la iglesia. Ellos ya lo saben. Nada de que ya tengo 18 años, ya no quiero ir a la iglesia. No, mientras vivas en mi casa, tú vienes a la iglesia. Si quieres, nada más siéntate y pon tu cara de enojado todo el tiempo. Pero vas a estar ahí bajo el ministerio de los medios de gracia de Dios, que son tu única esperanza para que tú puedas ser salvo. Amén. Porque fuera de eso no hay mucha esperanza, salvo que te encuentres un cristiano allá afuera que te esté tratando de predicar el evangelio constantemente, y aún ese no es el mejor discipulado. El mejor discipulado está aquí, siendo influenciado por la familia de Dios. Amén. Así que démosles a Jesús en todas las formas habidas y por haber posibles, sin caer en la religiosidad. Démosles a Jesús. Amén. Y sobre todo que mucho de ese qué dar tenga que ver con nuestro testimonio de caminar con Jesús, de haber creído en el Evangelio y de estar viviendo las consecuencias de haber creído el Evangelio. Por último, si aún Jesús no es tu Señor y Salvador, aún niños, si aún Jesús no es su Señor, su Salvador, el cual es su más grande tesoro, en el cual han depositado toda su esperanza para vida eterna, para ser perdonados delante de la presencia de Dios, el llamado es arrepentirse y creer en ese evangelio, creer en ese Jesús. Y lo mismo, adultos, si mucho de lo que no has podido vivir en estas direcciones pueda y tenga que ver tal vez porque no conoces a Jesús, el llamado es exactamente el mismo. Tú no puedes dar a Jesús si no tienes primero a Jesús en tu vida. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Cree que Cristo pagó por tus pecados, recibió la ira por el pecado y ahora es el Rey de tu vida y reina en tu corazón para que tú puedas morir al pecado por el poder de del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Amén. Vamos a orar. Iglesia. Padre, te damos gracias porque no solamente queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio, queremos tener familias centradas en el Evangelio, y tú nos has dado tu palabra el día de hoy en estos 4 versículos para entender qué es lo que significa ser familias centradas en el Evangelio. Ayúdanos primeramente a valorar a la niñez. Ayúdanos como adultos a ser intencionales en crecer en estas cosas, Señor. No nos permitas ir a nuestra zona de confort y solamente estar buscando tener interacción con los adultos. Ayúdanos a ser muy intencionales, Señor, con los límites claros de lo que eso significa, en hablar con niños, en hacerles preguntas, en mostrarles que hay un interés genuino por sus almas, Señor. Ayúdanos a recordar que tenemos un llamado como padres a guiarlos, Señor, y que aún en la familia de la fe tenemos una responsabilidad de ser un medio de gracia en la vida de los niños para que ellos puedan verte a ti y considerar tus caminos, Señor. Ayuda a los niños de esta iglesia y a los niños del mundo, Señor, a que quieran obedecer el mandamiento de honrar a sus padres y a sus madres, Señor, y que al darse cuenta de que no lo hacen de manera perfecta, de que te ofenden al no hacerlo, Señor, entonces
consideren los caminos de tu Hijo, venir a tu Hijo en arrepentimiento y fe, y entonces sí, poder obedecer algo de lo que tú nos estás pidiendo hacer para honrar a nuestros padres, Señor. Mismo te pido por los padres de esta iglesia, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu gracia. No queremos airar a nuestros hijos, Señor. Queremos tratarlos con dignidad, con amor, con paciencia y humildad, Señor. Al mismo tiempo tampoco queremos ser negligentes. Ayúdanos a disciplinarlos, a entrenarlos, a instruirlos en los caminos tuyos, Señor. Y para eso necesitamos nosotros ser instruidos primeramente, caminar en esos caminos, vivir en esa disciplina, sumergirnos en esa enseñanza, no solamente de libros, sino de práctica también, Señor. Y de esa forma entonces podremos ser efectivos en obedecer esas cosas, Señor, en discipular a nuestros hijos, en darles un discipulado sano y bíblico que glorifique tu nombre y que también les ayude a crecer como hijos temerosos, piadosos, que buscan glorificar tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das y la bendición que nos das de tener pequeños a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras manos, que tiene fecha de expiración, Señor, y que mucho de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy tendrá un impacto eterno y futuro en sus vidas. Ayúdanos a recordar eso. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.